Gil Alberto Falcón Prasca, presidente de la CUT y dirigente de muchos años de Sintra-Elecol, el sindicato de los trabajadores de la electricidad del país. ¿Cuál es la historia de este sindicato, su desarrollo y lo que hicieron en Bolívar? Sí, inicialmente tenemos que transportarnos por allá a la época del 1960, con ocasión de la empresa de energía en Cartagena. En el 1961 nace Citebol, Sindicato de Trabajadores de la Electrificadora de Bolívar, y se logra firmar la primera convención colectiva de trabajo que aún está vigente. En ese orden de ideas, las electrificadoras dependían de la administración municipal porque todavía no éramos distritos. Posteriormente sigue el proceso ya de regionalización de la energía en Cartagena, en Bolívar y en el Caribe. Entonces se crea Corelca por allá para el año 1964. Con el nacimiento de Corelca se hace necesario crear un sindicato regional y nace Sintra Energía como un sindicato que definía las políticas que venían a nivel regional de Corelca, que se convierte en el mayor accionista de las electrificadoras de la costa. Sintra Energía logra también dejar plasmadas unas importantes convenciones colectivas, y para allá, para el año 1987, se da la afiliación a un sindicato nacional, habida cuenta que ya era el Ministerio de Minas y Energía quien emanaba las políticas sobre el sector eléctrico y por ende por las empresas regionales. Con Sintra-Elecol, y sigue aún vigente Sintra Energía, Sintra-Elecol inicia un proceso de crecimiento en todas las empresas de energía del país, de tal manera pues que en su momento se consideró a Sintra-Elecol como el sindicato con más proyección en todo el país, habida cuenta de la importancia que es la energía eléctrica en cualquier proceso de producción y de crecimiento del país, y que el desarrollo del país dependía mucho para el inversionista nacional y extranjero que hubiera una seguridad y una estabilidad en el sector de la provisión de energía. Esto hace pues que se presenten los primeros pliegos y se visione por parte de Sintra-Elecol el acuerdo marco sectorial, que se resumía en presentar unos puntos macros que fueran común a las grandes empresas: salud, vivienda, educación, garantías sindicales, de igual manera la salud, la higiene, la seguridad laboral, y los puntos micro se referían a las particularidades de cada empresa de energía. Hoy ese acuerdo marco sectorial sigue vigente y es un llamado pues a las centrales obreras para que apliquen este modelo. Con la llegada de la ley 192 y 193, que datan del 24 de julio de 1994, la ley 142 se le denominó Ley de Servicio Público Domiciliario y la ley 143 se le denominó la Ley Eléctrica. Empieza el proceso de privatización y se da en Cartagena, entre los procesos de privatización que fueron la primera que se da en todo el país, a la cabeza
del entonces gerente de la electrificadora de Bolívar, William Murra Babún, quien deja la gerencia para llegar a ese nuevo proyecto que se llamó Proeléctrica, con 2 unidades de 45 megavatios. Y se da en Colombia entonces la primera planta de generación que ya no pertenecían al Estado. Eso hace pues que Sintroelecol empiece a tener un reto muy grande. ¿Cuál es? De que Energía de Bogotá entra en un proceso también de privatización con la llegada de empresas chilenas y se dé entonces una transformación, porque entonces ya se estaba planteando dentro de las políticas neoliberales de que nosotros no fuéramos empleados oficiales como empresas industriales y comerciales del Estado, sino que estas empresas también fueran privatizadas. Entonces le toca a Sintroelecol un proceso de crecimiento. En ese momento se afilia Energía de Bogotá, sus trabajadores, y entran a afiliar 6.000 trabajadores. Eso hace pues que la correlación de fuerza de Sintroelecol, que siempre eran costeños, pues fueran de alguna manera reemplazadas por los dirigentes sindicales de Bogotá, que no tenían ningún ideario de izquierda, porque desde el nacimiento de Citebol, Sintraenergía y Sintroelecol, al interior de este sindicato en Cartagena y en Bolívar, se daban 3 tendencias políticas. Los compañeros del Partido Comunista Marxista-Leninista, los compañeros de Aluchar y los compañeros de la Coordinadora Obrera Revolucionaria. Esto pues en el contexto de ese nuevo reto de convivir con compañeros que empezaron a direccionar el sindicato desde lo nacional, y entra de presidente Jesús Romero, el famoso Chucho Romero. Ya entra el sindicato en un proceso de no priorizar la movilización social, sino el diálogo social. Y empieza el proceso de hablar entonces de contrato sindical, que desafortunadamente en Colombia, donde primero se empezó a implementar el contrato sindical como una de las políticas neoliberales del gobierno de Álvaro Uribe, se dan con ocasión de la liquidación de las empresas de energía y la creación de empresas privadas. Algunos dirigentes se tomaron la tarea de seguir al interior de Sintroelecol con la figura de contrato sindical. Sintroelecol hoy pues registra en sus convenciones colectivas del año 61, la última convención colectiva que firmó fue en el 99. Convenciones pues que registran unas reivindicaciones muy visionarias. Entre otras, un punto muy importante que se resume en estabilidad laboral. La empresa no podrá despedir a ningún trabajador sino por justa causa. Punto pues que de la llegada de la Ley 50 ya estaba blindado el tema de no mejorar una estabilidad plena, porque con la llegada de la Ley 50 ya se acabó con la estabilidad laboral y entró a generarse por
mandato de la reforma laboral del Código Sustantivo de Trabajo, artículo 64, de que las empresas podían despedir a un trabajador sin justa causa y sencillamente le aplicaban una tabla que está vigente en el Código Sustantivo de Trabajo. Es de reconocer que en la etapa de el florecimiento de Citebol, de Sintraenergia, los sindicatos del sector eléctrico colombiano tuvieron una federación que en su momento dejó mucha huella. Hablamos de FENACITRA, Federación Nacional de Trabajadores Oficiales y del Sector Público. Eso hacía pues que el florecimiento más grande que tuvieron los trabajadores oficiales se dio en la época de los 80 y 90 con los grandes pliegos a nivel nacional que ya presentaba FENACITRA, muy a pesar que la legislación no le permitía presentar pliegos. Pero sí es bueno que se conozcan para la nueva generación el papel que cumplió FENACITRA en las reivindicaciones de los trabajadores oficiales de nuestro país. Es de reconocer también de Sintraelecol que Sintraelecol tenía entre sus prioridades la formación, la capacitación de sus afiliados. En sus convenciones colectivas reposa cursos de 2 meses que se hacían con pasajes y con viáticos a esos compañeros, de tal manera que en 2 meses se le daba economía política, se le hacía toda una serie de capacitación integral. También reconocer que en Sintraelecol dejaron mucha huella el compañero como Francisco García López, Miguel Ortega Rapalino, el compañero Manuel Camacho Saravia, Plinio Mercado Ruiz, Rubén Castro Quintana, que ya fue de la última generación. De igual manera, decirle que en la zona industrial de Mamonal, el sindicato que llevaba las pautas de movilización social, muy a pesar del estatuto antiterrorista de Turbay, era Sintraelecol conjuntamente con Alcalá de Colombia, con CONACTIL y los compañeros de la Unión Sindical Obrera. Hoy, desafortunadamente, pues se ha venido a menos la situación de el crecimiento de Sintraelecol con la llegada en el año 2000 de la multinacional española Unión Fenosa, quien implementó una política que resumió en un documento de 26 páginas, donde ejecutó esa política en 10 años. Porque después de 10 años ya llegó otro capital español que se denominó Gas Natural. Entonces la empresa cambia su razón social y empieza a llamarse Gas Natural Fenosa. Pero nuevamente repetimos, la política de Unión Fenosa fue contratar a exgenerales del Ejército de Colombia y hacer un plan sistemático para acabar la organización sindical, acabar las convenciones colectivas y acabar los derechos adquiridos de los pensionados. Tanto que hoy, después de tener un promedio de 10.000 trabajadores en la región Caribe, encontramos que el 80% de la mano de obra en el actual empresa Electricaribe son tercerizadas. Todas las funciones propias de la empresa hoy están en manos de terceros, sobre pretexto de la aplicación del artículo 35 y 36 del Código,
que habla de los asesores comerciales, que habla de las empresas contratistas independientes. Eso pues indudablemente es el mayor reto que tiene la Central Unitaria de Trabajadores CUT, porque hoy la empresa tiene una situación de intervención por cuenta de la Superintendencia de Servicios Públicos, de tal suerte que hoy hay una incertidumbre con 3.400 pensionados, con 2.000 trabajadores beneficiarios de 9 convenciones colectivas, incluyendo los departamentos de la región Caribe y Magangué, que es una empresa independiente y tiene su propia convención colectiva. Entonces, la historia esta resumida del sector eléctrico es para decirle que en los anales de la historia el sector eléctrico dejó huella no solamente aquí a nivel local, departamental, regional, sino a nivel nacional. Y así lo pueden registrar las convenciones colectivas de trabajo que aún siguen vigentes desde el año 1961. De igual manera, decirle que el sector eléctrico también hizo pues que se tuviera como referente de movilización social, habida cuenta que se tenía un trabajo también con las comunidades. Y terminar diciendo a Citebol, a Cintraenergía, a Cintralecol nunca le regalaron nada. Todo fue producto de la movilización, todo fue el producto de la educación política que se le hizo a sus trabajadores. Y por eso hoy decimos que en los anales de la historia, indudablemente, Citebol, Cintraenergía y Cintralecol merecen un sitial, y como CUT hoy decimos honor y gloria a todos esos compañeros que nos legaron una política de sindicalismo de industria, porque indudablemente en la configuración de los grandes sindicatos, Cintralecol es un referente como sindicato de industria.